muy buenos días, televidentes amigos de Radio TV Noticias, HJB, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto le da la más cordial de las bienvenidas y un inmenso abrazo. Y obviamente también Laurita Franco, nuestra querida amiga, está en una cobertura en exteriores, pero viene en brevísimos instantes para sumarse justamente a una importante entrevista que vamos a tener con el distinguido catedrático y analista político constitucional, nada más y nada menos que con nuestro querido amigo el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Con él vamos a topar varios temas que son supremamente importantes para que nuestra ciudadanía vaya teniendo una visión de conjunto sumamente objetiva. Pero antes de entrar en esta entrevista, un inmenso abrazo a la selección argentina. Ojalá que el próximo domingo nos dé, digamos, un alegrón a toda la América, Indo-Latina especialmente, en ese tremendo desafío que tiene contra la selección de España en la final del Mundial 2026. La verdad me he quedado anonadado porque hay una situación que dicen que los argentinos tenemos el efecto H o el factor H, que son, bueno, como se dice popularmente, huevos, pero estos señores, cada uno creo que tiene una cubeta, luego de haber visto ese partido contra Inglaterra. Ya lo tenemos al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Mi querido doctor, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo mira la posibilidad de que Argentina sea campeón el día domingo, mi doctor, antes de entrar en la entrevista con los temas que tenemos con usted? Buenos días. Gracias, como siempre, don Hugo. Buenos días a usted, Laurita. Mire, para mí la gran herencia de este mundial, y ojalá que Argentina sea campeón, se lo merece, pero es la oportunidad histórica para que un futbolista de los quilates de Leo Messi se despida con los más altos honores. Ojalá que gane, pero imagínese usted, para mí debe ser considerado el mejor futbolista de este campeonato mundial. Y ojalá que consolide su condición de ser el mayor goleador. De suerte que es la manera como se debe, sin duda, despedir a un gigante como Leo Messi. A la ciudadanía le recordamos que esta es una transmisión desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Saludamos también a la Federación Latinoamericana de Periodistas, que el día de hoy está de aniversario. Y va a haber un importante evento en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, a eso en horas de la tarde. Bien, mi estimado doctor, ya entrando en materia, es muy importante conocer, y qué mejor desde su opinión, que es muy respetable, por cierto, el tema de la elección del nuevo fiscal general. Se habla mucho, se está también cuestionando en alto grado la actividad que viene realizando el actual fiscal encargado, y queremos conocer un poco cuál cree usted que debería ser el perfil que debe reunir la persona, digamos, que sea electa para cumplir ese rol en esa función que es supremamente importante y que últimamente ha venido cayendo, si se quiere, en cuanto a credibilidad de la ciudadanía. Buenos días, doctor. A ver, don Hugo, lo primero es que el fiscal general del Estado y la Fiscalía General es titular del ejercicio de la acción penal. Eso es fundamental en este llamado modelo acusatorio, que solamente lo digo así de manera rasante. Yo sigo defendiendo como institución a la Fiscalía General del Estado. Cuestiono, cuando corresponde, la mala actuación, porque a veces crean falsos positivos cuando se presta para la manipulación política, y podría ser uno de los casos el que se sigue contra el alcalde Aquiles Álvarez. Podría ser. Pero también a veces se crean falsos negativos, como podría ser el caso Progen. Entonces, fíjese usted, hay que tener una lectura crítica en esa línea. Ahora, ¿qué se espera? Ojalá que en el Ecuador se repita la historia de tener un fiscal general como fue Edmundo Durán Díaz, el mejor fiscal que ha tenido la República del Ecuador en toda su historia. No quepa duda alguna. Edmundo Durán era un hombre con enorme sabiduría, sabía mucho, era independiente, no cedía a las presiones del poder político, y a él le tocó ser fiscal general. Terminaba Edmundo Durán su periodo y empezaba el gobierno de León Febres Cordero.
Entonces tuvo un gran contradictor, pero jamás el mundo Durán se amilanó y hasta el último día cumplió con su obligación de independencia, autonomía, de probidad y conocimiento. Así que ese es el modelo ideal. ¿Qué está pasando hoy? Hay un fiscal encargado, ya pasa más tiempo y más tiempo. Ya no voy a cuestionar, debe tener sus méritos, seguramente que sí, porque es un fiscal de carrera. Pero el proceso de elección está muy cuestionado, incluso por veedores internacionales. ¿Y por qué razón? Porque dicen primero, mire, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el eje motor para la elección del nuevo fiscal general, está muy cuestionado por las actuaciones del presidente de ahora, Fantoni. Se dice que Fantoni ha declarado que ahora tiene un patrimonio de $1 millón, tendría que explicar de dónde aparece ese patrimonio. Entonces, pero más allá de esos cuestionamientos, la comisión designada para el proceso es una comisión altamente cuestionada por su inexperiencia. A ver, no interesa que sea un abogado graduado ayer o antes de ayer, pero puede una persona que tiene poco tiempo como abogado, que no tiene conocimientos que yo sepa mayores en el ámbito penal, presidir una comisión que va a designar al nuevo fiscal general, que es el titular de la acción penal, por un lado. Por otro lado, ya en el proceso se han ido restándole puntos a uno, quitándole a otro. Probablemente uno digo, no es el único, pero uno de los candidatos de mejor nivel es, porque no se retira aún, José de la Gasca, López Domínguez, Pipo de la Gasca. Le digo Pipo con cariño, fue mi alumno, mi discípulo, así es. Y Pipo ha estado en la función pública y él nunca ha sido salpicado por ningún acto de corrupción. Hay que ser enfático. Yo no sé si en un momento dado, ahora, yo lo he escuchado, Pipo está un poco molesto porque dice que le restan puntos de manera indebida, no toma en cuenta sus antecedentes que son óptimos en lo académico, en el servicio público, etcétera. Entonces, si esas son las reglas son cuestionables y cuidado, la balanza esté inclinada para tratar de favorecer algún candidato y ahí sí caemos lamentablemente en la posibilidad de decir que, no sé, si Pipo de la Gasca pueda ser apreciado como una persona inmanejable. Si es inmanejable, probablemente no vaya a tener a responder a ningún requerimiento político si no es justo, si no es debido. Entonces, podría ser el gran defecto de Pipo de la Gasca, por ahí. Ahora, este proceso Gobierno. Esto de alguna manera u otra no le resta, digamos, ¿qué será? Probidad, no sé, de pronto. no, de probidad no. Yo lo que pienso es que Pipo, porque lo conozco bien, puede resultar una persona que no sea manejable. Entonces, ahí el tema se vuelve eminentemente de manejo político. Entonces, la Comisión Internacional ha cuestionado la actuación que tiene la comisión nominadora. Pone un reglamento, después le hace parche, después, pero en el fondo, esto que permite que siga actuando, puede tener que el doctor Alarcón, yo no lo tengo amistad personal con él, debe ser una persona de muchos méritos, pero él sigue en calidad de fiscal encargado. Y la fiscalía tiene problemas serios, como casi 700 fiscales, pero 500 fiscales que faltan nombrar, así como faltan nombrar 700 jueces. Entonces, todo esto lamentablemente consolida para que en este momento la fiscalía como institución esté pasando un mal momento. Entonces, hay que rectificar el procedimiento, que haya el concurso con transparencia y que gane el mejor o la mejor de las candidatas. Ese es para mí la reflexión importante en el tema de la elección del cargo de fiscal general. Son temas, televidentes amigos, muy importantes. Tenemos que analizarlos con absoluta seriedad porque se trata de la columna vertebral en la parte jurídica de este país y lo menos que podemos hacer a veces es emitir criterios, opiniones totalmente alejadas de la verdad y muchas veces hasta de la ética. Mi doctor, de otra parte, ¿cómo podemos entender que hay un déficit
preocupante en el número de jueces y también la declaratoria en emergencia de la función judicial, siempre en problemas. Nunca hemos podido dar un criterio o una información que de alguna manera sea tranquilizadora, especialmente en este sector que es supremamente importante porque es la que garantiza, si se quiere, la seguridad jurídica de este país, doctor. Ha experimentado diferentes modelos, incluso cuando para el cargo de fiscal general alguna vez el fiscal general eh, virtualmente dependía de la Corte Suprema, pero la Corte Suprema tenía cuidado de buscar a los mejores candidatos posibles. Entonces, si las reglas son claras, el ente nominador puede, eventualmente antes fue la Corte Suprema como pasa en otros países. Eh, Luego pasamos al momento en que el Congreso de la República aceptaba postulaciones de candidatos que provenían de la academia, de las universidades, se evaluaban los méritos y se designaba al fiscal general del Estado. Así fue designado en su momento Edmundo Durán Díaz y algún otro fiscal que merece la pena recordarse, pero hoy estamos con el tema de los jueces. También los jueces alguna vez fueron electos de ternas que se enviaban al Congreso, donde públicamente se discutían los méritos. No era necesario a un gran jurista estarle tomando exámenes el Congreso, que era un Congreso, ojo, un Congreso muy respetable. No como lamentable, no, bueno, yo no sé si esta asamblea es la peor de toda la historia del Ecuador. Yo no sé, ojalá que la que viene no sea peor que esta, pero no sabemos porque lamentablemente a veces se equivocan los electores. En lo personal, yo no, porque, bueno, no tengo obligación de votar y si hay listas, si alguien me satisface, voy por esa lista. Me parecía mejor la nominación para cargos políticos uninominal. Usted escogía al que le gustaba y a los demás no. Pero bueno, ahora tiene que votar en plancha. Son las reglas de juego. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy la nominación de los jueces de la Corte Nacional, llamado que reemplaza a la Corte Suprema, proviene del Consejo de la Judicatura. Y ahí yo encuentro un tema que lleva a la reflexión. Yo sigo sosteniendo, y lo he dicho con usted en algún momento, el Consejo de la Judicatura no debe ser el órgano que designe a la función judicial, al presidente, ¿ya? A los jueces que conforman la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano, porque el Consejo de la Judicatura tiene que ser reordenado el marco normativo de su operatividad en función de qué, de lo siguiente. Debe ser órgano, sí, de control administrativo, financiero, hasta de capacitación. Y no hay una escuela no hay una escuela de capacitación, no funciona. Esto que algunos lo convocan para que dé una charla de 40, 50 o $100, no, eso no es capacitación, eso es una mentira. No hay capacitación. Ahora, ¿qué pasa? De los jueces de la Corte Nacional que van a ser designados por el Consejo de la Judicatura, ojo, 4 o 5 son jueces titulares, que ya en enero, en pocos meses más, ya dejan de ser jueces porque se agota su tiempo. Y los demás son jueces temporales. Entonces, es una cefalía terrible lo que pasa dentro de la Corte Nacional. Y ahora, con el Consejo de la Judicatura, para mí esa tarea no debe ser el Consejo de la Judicatura, debería retornar al Congreso de Asamblea con una asamblea de mejor calidad, sin duda. Pero la realidad es esa, el Consejo de la Judicatura tiene que designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional. Y ahí están armando el reglamento, las exigencias, dice que se va a convocar a la academia, a los expertos, etcétera, para que formen parte del comité de evaluación, de preguntas. Ya veremos cómo avanza. Pero el tema está en que también la función judicial tiene un déficit de servidores judiciales, me refiero a jueces. Yo he escuchado decir, he leído que son alrededor de 700 jueces que faltarían nombrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se nombran 700 jueces? Probablemente surja el mecanismo que se ha utilizado antes. Como está hoy los jueces de la Corte Nacional, nombrar jueces temporales casi que a dedo. ¿Con qué criterio? Ah, no, vamos a escoger a los mejores del país. Mire, hay muchas personas que ya, primero, unas ya no tenemos tiempo, a otras les preocupa una nominación en un país que tiene ese nivel de inseguridad, de la
en la media de 8.000 muertes violentas por año. El último año son 50 muertes violentas por 100.000 habitantes y este año yo creo que puede ir por ahí muy cerca, donde los jueces, los fiscales no tienen un seguro de vida, entonces pueden sucumbir a la presión por temor o por favor también, por temor o por favor. Entonces, para mí, ese déficit, ¿cómo lo van a cubrir? Van a acudir, no sé, a la idea de jueces temporales. ¿Con qué criterio los van a designar? Jueces, casi jueces golondrina, que van a estar, no sé, 6 meses, 8 meses, los sacan, los llevan. ¿Y eso qué motiva? Acordémonos de las malas experiencias en un momento dado, y ojalá que nunca se repita. Yo no conozco a la doctora actual presidente del Consejo, entiendo que es una ahorita muchísimo mérito, la doctora Caicedo, y está bien, pero una sola persona no hace la institución, por si acaso, es toda una estructura de poder. ¿Qué ha pasado con los últimos consejos de la judicatura? Mario Godoy, un desastre, un desastre, pero él la sacó barata, porque no lo investigan por nada, el tráfico de influencia fue evidente, utilizó a personas cercanas a él para presionar a jueces. O la jueza que tuvo el valor de denunciarlo, ¿sabe qué ha pasado con la jueza? Ha sido destituida, ¿no? Por el actual Consejo de la Judicatura. Ah, porque tenía un expediente disciplinario y era una mala jueza. Pero a veces eso también hace surgir el temor en un funcionario para no denunciar a un superior. Ojo. Entonces, esa fue la historia de Mario Godoy, siniestra. ¿Y qué pasa con Wilman Terán? No sé si fue peor todavía, pero Wilman Terán tenía un equipo de testaferros, abogados que decían que eran asesores de él. Alguna vez conversé con uno y le dije, ¿usted qué hace ahí? No, este maestro, es que el doctor me pidió que venga a ayudarlo. Después ya sabemos ayudarlo para qué. Porque fueron tan cobardes que le mordieron la mano al que les dio de comer estos abogados, porque sin ninguna prueba fiable, dijeron, no, no, yo fui a retirar $20.000 que el doctor Terán me dijo que retire y se los envíe y se los den a casa en efectivo. Ojo. Y eso sirvieron como delincuentes arrepentidos, como colaboradores, y terminaron quebrando el espinazo con razón a Wilmer Terán. Pésimo, impresentable. Y está preso no por gusto, no es perseguido político. Él está preso por las barbaridades que cometió. Y luego quiso alguna vez santificarse y dijo, bueno, ahora me arrepiento de haber condenado también a Correa el caso soborno. ¿Por qué no se actuó cuando tuvo que hacer y cobardemente suscribió un voto? Porque eso fue un acto de cobardía. Está preso. Entonces, que no se repita nunca más hechos como ese. Es una exposición, perdóneme, sumamente funesta respecto de una realidad, porque no se puede esconder esa realidad. Es funesta, es trágica, pero es la realidad que tenemos en la función judicial. Frente a este fenómeno negativo, por cierto, considera que se debería quizás declarar en emergencia la función judicial, porque no sé cuál otra sería la salida. Primero, recursos económicos que en una emergencia son manejados de manera muy rápida, con poco control, porque hay emergencia calificada. Y lo otro, la posibilidad de nombrar jueces golondrina o temporales. Entonces, la emergencia es necesaria, sí. Que se declare, sí. Que el Estado dé los recursos también, que se administren bien, que sean auditados de manera sostenida y permanente también. ¿Ya? Y que se designe a los mejores jueces temporalmente posibles, se aperturen los concursos y haya concursos transparentes para que sean electos los mejores ciudadanos, abogados, juristas, para poder cumplir con esta propuesta de tener también el número suficiente de jueces. A los televidentes amigos que estamos hablando nada más y nada menos que con el prominente doctor Alfonso Zambrano Pasquel, desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Estimado doctor, otro tema que ha llamado mucho la atención, especialmente en las últimas horas, el juicio contra el expresidente Lenín Moreno. Él señala, lo escuchamos en unas declaraciones, que él entiende la labor del fiscal, pero que a él no le pueden, que él está totalmente impoluto, poco más que una patena, más limpia su conciencia que cualquier otra consideración.
Pero en el caso este que se le ventila, el caso Sinohydro, entre otros, ¿cuál cree usted que sería la situación que se desenvuelve el expresidente también, ¿no? El expresidente Lenín Moreno, doctor. El expresidente Lenín Moreno ha creído equivocadamente, por supuesto, que, como yo digo, echándole la culpa al vecino ya quedaba liberado de responsabilidad, porque él dice que él no trataba, sino que fue el gobierno de Correa, que quien ordenaba todo era Correa, que era Glass. No, él es responsable directo, directo, porque en esto puede haber autoría por dominio del hecho, que son los autores intelectuales, hay autores materiales, hay coautores, y durante la administración de él se consolidó el proceso de contratación con Sinohydro en el proceso de ejecución. Ojo, ahora, la cifra es muy alta, me refiero económicamente a lo que se dice que es el monto del perjuicio, que entiendo que son 60 o 70 millones de dólares. Hay personas ahí cercanas a él, amigos, que, bueno, eran amigos incluso que dice que, no sé, que ha utilizado donde él vivía como una bodega para recibir unos muebles que no eran de él, que ha comprado, no sé, una señorita ahí a un departamento en Alicante, etcétera. Pero el hecho cierto es que la fiscalía ha presentado a lo largo del proceso y ha durado algunas semanas, según la fiscalía, una serie de elementos. Mire, cuando no hay prueba directa, que es la que señala inequívocamente a una persona, también hay la prueba indirecta. La prueba indirecta es el conjunto de indicios unívocos, directos, concomitantes, no contradictorios, que llevan a una conclusión que es una presunción legal de que esa persona efectivamente es responsable. Lo que tiene que estar probado es la materialidad del delito, ¿ya? Y si está probado, el nexo causal se puede inferir a base de todos estos elementos, ya no de convicción, sino de prueba, que son indicios probatorios. Por eso la prueba indirecta es válida. Y yo pienso que ese es el sostén de la fiscalía. Ahí hago dos puntualizaciones. A mí me sigue resultando no solo inadmisible, rechazable además, que en el caso Sinohydro se haya mantenido la acusación incluso, y lo digo como corresponde, contra el doctor Eduardo Carminiani Valencia, porque él actuó como abogado, cobró honorario, declaró honorarios, facturó, tributó. No aparece un centavo de lo que recibió Eduardo Carminiani, que también fue mi alumno en la Universidad Católica, alumno brillante, brillante, un jurista de mucho conocimiento. Y él dice, yo cobré, señor, yo he tributado, yo no le he dado un centavo de mi honorario, que jamás lo hago, a nadie. Yo, porque en el acto de cohecho hay el extraneo, el de afuera, que da, que ofrece, el intraneus, el funcionario que recibe. Y bien dice el doctor Carminiani, pruébeme que yo le he dado algo de mis honorarios a nadie, yo no le he dado nada a nadie. Mire, ese es un falso, lamentablemente un falso positivo. Y yo no sé si en el fondo tiene alguna relación por la arremetida, sí, que hay contra el diario Expreso, donde Eduardo Carminiani es una figura importante en el ámbito administrativo y en la representación jurídica. Entonces, cuidado. Para mí, Eduardo Carminiani es, sin duda, un falso positivo y ojalá que los jueces terminen absolviéndolo. Porque el criterio de la fiscalía no es vinculante para el juez. El juez es independiente para resolver y ojalá que pase bien. Y finalmente, en ese tema, voy a rescatar algo que es interesante. El doctor Alarcón, el actual fiscal general encargado, ha emitido un criterio, don Hugo, que hay que rescatar. Él ha dicho, ya en audiencia de juicio, que no hay elementos para seguir manteniendo la acusación contra la señorita Burneo. Yo no la conozco, es una nieta de Conto Patiño. Esta señorita, sí, una suerte de niña, sí, una niña, que es huérfana. Ella recibió tarjeta de crédito, ha recibido recursos de dinero de su familia. Debe ser de sus abuelos, su abuelita, sus tíos. Pero entonces ella no tenía por qué responder. Lamentablemente se la llevó hasta la audiencia de juicio. Pero hay rescate. El fiscal Alarcón ha dicho que él retira la acusación porque no hay mérito para sostenerla. Eso es actuar con honestidad. Eso es actuar con honestidad. Y con esa misma honestidad
que lamentablemente no se ha dado en el caso de Eduardo Carmignani. Ojalá que los jueces cumplan con su rol histórico de devolver la confianza al país en que la justicia sí funciona. A los culpables que se los condene y a los inocentes que se les reconozca su estado de inocencia, don Hugo. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, y vamos a hacerle seguimiento a esta información. Vamos a contactarnos con el doctor Carmignani para que nos dé a conocer cuáles son sus criterios, qué opinión tiene sobre esta temática. Como el doctor Alfonso Zambrano Pasquel muy bien lo recalca, él es prácticamente un falso positivo. Mi querido doctor, le agradecemos por su atención y esperamos obviamente tenerle una nueva oportunidad y que el domingo gane Argentina. Muchas gracias, doctor, buenos días. Don Hugo. Muy gentil, muchas gracias. Ya volvemos con más información.